Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a una escritora norteamericana de entre finales del siglo XIX y principios del XX. Su nombre es Charlotte Perkins Gilman. Ella, además de ser escritora, pues también fue socióloga, fue una figura muy controvertida, ya que por un lado, pues fue una de las grandes luchadoras en los avances del feminismo de los principios del siglo XX, pero por otro lado también compartía ideas racistas y supremacistas, a través de las cuales, por ejemplo, suponía que se debería retornar a la esclavitud y también que los Estados Unidos deberían ser poblados por los anglosajones y que la creciente entrada de inmigración estaba arruinando el país. Esas eran sus ideas. Es decir, que es un personaje que hoy en día se podría llamar de controvertido por este tipo de ideas y que a la vez, sin embargo, fue también una gran luchadora por el voto femenino y también una gran escritora de tratados que hablaban del avance de los derechos de la mujer. En cuanto a su obra literaria, su novela más conocida data de 1915, en inglés titulada Herland, que fue traducida de distintas maneras, en distintas versiones al español. Primero se tituló De ellas un mundo femenino, después se tituló Matriarcadia y también se la tituló en alguna versión como El país de las mujeres. Esta es una obra utópica de ciencia ficción que habla de una sociedad compuesta exclusivamente por mujeres. También una de sus obras más conocidas y controvertidas es un cuento largo titulado El papel pintado amarillo, en la que habla, basándose en su propia experiencia, de una depresión posparto. Fue esta una de sus primeras obras, publicada en 1892, y fue muy criticada entonces por pintar la depresión femenina de una manera tan negativa y tan realista, y hoy en día está siendo muy recuperada por la gran psicología del personaje femenino principal. Y otro de sus libros de relatos de 1914, titulado Si yo fuera hombre y otros relatos, es el que voy a leer ahora. O sea, es el cuento que da título a ese libro, Si yo fuera hombre. Eso era lo que decía la pequeña y bonita Molly Matthewson cada vez que Gerald no hacía lo que ella quería que hiciese, lo cual no era habitual. Eso fue lo que dijo aquella mañana radiante, dando un pisotón con su pequeño zapato de tacón, simplemente porque él había armado un escándalo por una factura atrasada en la que se leía a pagar y que ella había olvidado darle la primera vez y que no se había atrevido la segunda, y finalmente el propio cartero se la había entregado directamente a Gerald. Molly era lo que se espera de su clase. Era el ejemplo ilustrativo de lo que ostentosamente suele denominarse una mujer de verdad. Pequeña, como no, ninguna mujer de verdad puede ser grande, y bonita, por supuesto, ninguna mujer de verdad puede ser fea. Impulsiva, caprichosa, volátil, encantadora, adicta a la ropa bonita y a lucirla siempre, como se suele decir. Esto no hace referencia a la ropa, que por sí sola no luce en absoluto, sino a una gracia especial que se tiene al ponérsela y llevarla, y que al parecer se les concede a muy pocas mujeres. Era también una esposa cariñosa y una madre devota. Poseía el don de la sociabilidad y el amor por la sociedad que lo acompaña, y todo ello sin dejar de sentir apego por su hogar, del que se enorgullecía y que gestionaba con tanto primor como, bueno, como la mayoría de las mujeres. Si alguna vez existió una mujer de verdad, esa era Molly Matthewson. Sin embargo, ella deseaba con toda su alma ser un hombre, y de repente lo fue. Ella era Gerald, caminando erguido por la calle con su espalda robusta, apurado como siempre para coger el tren de la mañana y algo malhumorado, cabe admitir. Resonaban en sus oídos sus propias frases, las de ella, no solo la última palabra, sino las que la habían precedido, y apretó los labios para no decir algo de lo que pudiera arrepentirse. Sin embargo, en lugar de sentir que estaba de acuerdo con la postura de la pequeña silueta furiosa del porche, lo que sintió fue una especie de orgullo superior y cierta simpatía por su debilidad, la sensación de que debía ser amable con ella, a pesar del carácter que tenía. Un hombre. Era un hombre de verdad, con suficientes recuerdos en su subconsciente, es decir, el de ella, como para reconocer las diferencias de cada uno. Al principio experimentó la curiosa sensación de tener un tamaño, un peso y un grosor extras. Los pies y las manos parecían extrañamente grandes, y sus piernas, largas, rectas y libres, avanzaban a un paso que le hacían sentir como si llevara zancos.
Eso se le terminó pasando y dio lugar a la agradable sensación que fue cobrando fuerza a lo largo del día, donde quiera que fuese, de tener el tamaño adecuado. Ahora todo encajaba. Su espalda se ajustaba al respaldo del asiento, sus pies reposaban cómodamente en el suelo. Sus pies, unos pies de hombre. Los estudió atentamente. No había vuelto a experimentar ese grado de libertad y comodidad desde su época de estudiante. Sentía los pies firmes y sólidos al caminar y apoyarlos sobre el suelo, rápidos, elásticos, seguros, como cuando, movida por un impulso irreconocible, había corrido tras el tranvía y se había subido a él de un salto. En otro de esos impulsos metió la mano en un práctico bolsillo para las monedas, de donde de forma instantánea sacó un níquel para el conductor y un centavo para el chico de los periódicos. Esos bolsillos fueron como una revelación. Por supuesto que ya sabía que existían, los había visto, se había burlado de ellos, los había remendado, incluso los había envidiado, pero nunca había imaginado cómo se sentiría al tenerlos. Oculta tras el periódico, permitió que esa conciencia femenina, extraña y confusa, vagara de bolsillo en bolsillo. Se percató de la seguridad que confería eso de tener todos los objetos a mano, accesibles en todo momento, listos para cualquier emergencia. La pitillera le proporcionó una agradable sensación de comodidad. Estaba llena. La pluma firmemente sujeta, a salvo mientras no se pusiera boca abajo. Las llaves, lápices, cartas, documentos, cuaderno, talonario, billetera, todo ello a la vez, le transmitía la idea de poder y orgullo. Sintió lo que nunca antes había sentido, la posesión del dinero, de su propio y bien ganado dinero, que podía darlo o quedárselo. No tener que pedirlo, ni rogarlo, ni sonsacarlo. Era suyo. Esa maldita factura, si hubiese llegado a ella, es decir, a él, la habría pagado inmediatamente como si nada, y ni se la habría mencionado. Entonces, siendo él, allí sentado tan seguro y a gusto con sus monedas en el bolsillo, fue consciente por primera vez de su obsesión por el dinero. En la infancia, deseos, sueños y ambiciones. En la juventud trabajó duramente para conseguir por todos los medios un hogar para ella. Durante todos estos años había cubierto todas sus necesidades, satisfecho sus esperanzas y prevenido los peligros, y ahora necesitaba cada centavo que ganaba para planes de vital importancia. Por lo que aquella factura, que había vencido hacía mucho y que era imperativo pagar, traía consigo una serie de inconvenientes que se podrían haber evitado si se la hubieran entregado a él el mismo día en que llegó. Además, le desagradaba profundamente ese a pagar. Las mujeres no tienen ningún sentido de los negocios, se sorprendió diciendo ella misma. ¿Y qué dineral se gastan en sombreros, con lo estúpidos, inútiles y feos que son? Al decir eso, empezó a fijarse en los sombreros que llevaban las mujeres del vagón, como nunca antes lo había hecho. Los de los hombres parecían normales, dignos, apropiados, con la variedad suficiente como para cubrir los gustos de cada uno, y se distinguían según el estilo y la edad del individuo, algo en lo que hasta ese momento no había reparado. En cambio, los de las mujeres, con ojos y cerebro de hombre, con el recuerdo de toda una vida de libertad en la que el sombrero, bien ajustado sobre el pelo corto, no había supuesto ningún estorbo, empezó a estudiar los de las mujeres. El cabello denso y abundante de ellas resultaba atractivo y absurdo a la vez, así como esos objetos amorfos que tenían encima, en todos los ángulos posibles, de todos los colores, decantados, torcidos, retorcidos de todas las maneras, hechos con cualquier material imaginable. Y sobre esa desproporción estaban los adornos, los surtidores de plumas tiesas, los prominentes lazos de cinta brillante que se arquean violentamente, los pompones oscilantes que atormentan los rostros de los transeúntes. Jamás en la vida se habría imaginado que su idolatrada sombrerería pudiera parecer ante sus ojos, los ojos de quienes pagan por ella, como los abalorios de un mono chalado. Sin embargo, cuando una mujercita entró al tranvía, tan insignificante como cualquier otra, pero bonita y de aspecto dulce, Gerald Mathewson se levantó y le cedió el asiento. Más tarde se subió una hermosa chica de mejillas sonrosadas, cuyo sombrero era aún más estrafalario, de un color más chillón y una forma más extravagante que el de las demás. Se sentó a su lado y las suaves plumas rizadas le rozaron la mejilla una y otra vez. El cosquilleo le hizo sentir una súbita sensación de placer, pero ella experimentó en lo más profundo de su ser una ola de vergüenza de tal magnitud que bien podría haberse llevado por delante 1000 sombreros. Cuando cogió el tren y tomó el asiento que él solía ocupar en el vagón de fumadores, Molly tuvo una nueva sorpresa.
A su alrededor había otros hombres, también de camino al trabajo, muchos de los cuales eran amigos de Gerald. Ella los conocía a todos como el marido de Mary Wade, el hombre con quien está prometida Bell Grant, el ricachón señor Shoffworth, el agradable señor Bill. Y todos ellos la hubieran saludado levantándose y quitándose el sombrero con una reverencia, y habrían entablado una conversación cordial si hubieran estado lo suficientemente cerca, sobre todo el señor Bill. Ahora tenía la sensación de que conocía a los hombres tal y como eran en realidad. Le sorprendió la cantidad de conocimientos que poseía sobre ellos, las charlas acumuladas que comprendían desde la niñez hasta el presente, los cotilleos de la barbería y el club, las conversaciones de la mañana y de la tarde en el tren, la afiliación política de cada uno, su carácter, su reputación y sus perspectivas de negocios. Todo aparecía bajo una nueva luz. Uno tras otro se acercaron a hablar con Gerald, que parecía bastante popular, y mientras charlaban, con todos esos nuevos recuerdos y esa recién descubierta comprensión que parecían compartir todos esos hombres, se filtró a la conciencia sumergida un nuevo y sorprendente conocimiento, lo que realmente piensan los hombres de las mujeres. Los allí presentes eran buenos estadounidenses promedio, hombres casados en su gran mayoría y felices hablando en términos generales. Las mentes de todos y cada uno de ellos eran como un almacén de dos estancias, una de las cuales estaba completamente apartada del resto de ideas y en la que guardaban todos sus pensamientos y sentimientos sobre las mujeres. En la parte de arriba se encuentran las emociones más tiernas, los ideales supremos, los recuerdos más dulces, todos los sentimientos entrañables relacionados con el hogar y la madre, todos los delicados adjetivos de admiración. Una especie de santuario en el que hay una estatua con un velo, adorada ciegamente y que comparte espacio con otras experiencias corrientes, pero igual de preciadas. En la parte de abajo, donde yace la conciencia enterrada que despertó con gran disgusto por la irrupción, guardaban una serie de ideas bastante diferentes. Allí, incluso en la mente limpia de su marido, se podían encontrar los recuerdos de las anécdotas que se cuentan los hombres en las cenas y otras peores que habían oído por la calle o en el tren, algunas basadas en tradiciones primitivas, epitafios groseros y experiencias desagradables que conservaban aunque no compartían nunca su opinión. Todo lo que había en la sección mujer eran nuevos conocimientos. El mundo se abrió ante ella. No el mundo en el que había crecido, donde el hogar ocupaba prácticamente todo el mapa y todo lo demás pertenecía al extranjero o era territorio inexplorado, sino el mundo tal y como era, el mundo del hombre, tal y como los hombres lo habían creado, lo habían vivido y lo habían visto con sus ojos. Era vertiginoso. Ver por la ventana del tren las casas que pasaban a toda velocidad traducidas en las facturas de los constructores o en alguna observación sobre los materiales y los métodos empleados en la construcción. Ver pasar un pueblo teniendo el conocimiento detestable de quién era el dueño, o cómo alguien aspiraba a hacerse con el poder del Estado, o cómo un tipo de adoquinado era un fiasco. Ver tiendas, no como meras exposiciones de objetos deseables, sino como oportunidades de negocio, algunas de ellas como simples barcos que se hundían, otras que prometían un viaje provechoso. Ese nuevo mundo la dejó perpleja. En calidad de Gerald, ya se había olvidado de la factura por la que había dejado a Molly llorando en casa. Gerald hablaba de negocios con un hombre, de política con otro, y luego simpatizaba con los problemas que un vecino ocultaba celosamente. Hasta ahora ella siempre había sentido simpatía por la esposa de ese hombre. Empezó a rebelarse contra esa gran conciencia masculina dominante y violenta. Recordó con claridad repentina cosas que había leído, sermones que había escuchado, y le molestó cada vez más la preocupación de los hombres por el punto de vista masculino. Ahora estaba hablando el señor Miles, el hombrecillo que vivía al otro lado de la calle. Tenía una esposa engreída que a Molly nunca le había gustado demasiado, pero siempre había pensado que ella era afable y muy cortés. Pues allí estaba hablando con Gerald, y qué conversación. He tenido que venir aquí, dijo. Le he cedido mi asiento a una señora que estaba decidida a obtenerlo. Una vez se les mete algo en la cabeza, no hay nada que no consigan, ¿verdad? No tema, comentó el grandullón del asiento contiguo. Ya sabe que no son muy lanzadas. Si quieren algo, acabarán cambiando de opinión. El auténtico peligro, empezó a decir el reverendo Alfred Smythe, el nuevo pastor episcopal, un hombre alto, delgado y nervioso, con un semblante de otro siglo, es que traspasen los límites de la esfera que les ha designado Dios. A mí me parece que sus límites naturales deberían contenerlas, dijo alegremente el doctor Jones. No se puede eludir la fisiología, se lo aseguro. Yo nunca he visto que tengan ningún límite, por lo menos en sus deseos, dijo el señor Miles.
Un esposo rico, una buena casa, un sinfín de sombreros y vestidos, el último grito en coches, unos cuantos diamantes, etc. Nos tienen bastante entretenidos. Al otro lado del pasillo había un hombre de aspecto cansado con pelo cano. Tenía una esposa muy agradable y 3 hijas sin casar, todas muy elegantes, a quienes Molly conocía. Sabía que él también trabajaba mucho, y ahora lo miró algo ansiosa. Sin embargo, él sonrió jovialmente. «Es algo que te hace bien, Miles», intervino. «¿Para qué si no iba a trabajar un hombre? Una buena mujer es lo mejor que hay en la tierra». «Y una mala es lo peor, eso seguro», respondió Miles. «Es como una hermana débil, visto desde un punto de vista profesional», afirmó el doctor Jones con solemnidad. «Trajo el mal a este mundo», añadió el pastor Alfred Smythe. Gerald Mathewson se enderezó en su asiento. En su interior borboteaba algo que no reconocía y a lo que no pudo resistirse. «Me da la impresión que todos hablamos como Noé», sugirió con ironía, «o como las antiguas escrituras hindúes. Las mujeres tendrán sus limitaciones, pero Dios sabe que nosotros también. ¿Acaso no hemos conocido a chicas en el colegio y en la facultad igual de listas que nosotros?» «Ellas no pueden jugar como nosotros», observó fríamente el pastor. Gerald evaluó sus raquíticas proporciones con ojo de experto. «A mí nunca se me ha dado bien el fútbol», admitió con modestia, «pero he conocido a mujeres capaces de superar a un hombre en una competición de la resistencia. Además, uno no se pasa la vida haciendo deporte». Eso era tristemente cierto. Todos miraron al final del pasillo, donde había un hombre mal vestido y con piel cetrina, de complexión débil, sentado a solas. Antaño había copado las primeras páginas de los periódicos con titulares y fotografías. Ahora ganaba menos que cualquiera de ellos. «Es hora de que despertemos», continuó Gerald, aún animado desde su fuero interno a pronunciar un discurso inusual. «A mí me parece que, en definitiva, las mujeres son personas. Sé que visten como payasos, pero ¿quién tiene la culpa de eso? Nosotros inventamos todos sus sombreros absurdos, diseñamos su moda disparatada, y les diré más, si una mujer es lo bastante audaz como para llevar un vestuario y un calzado con sentido común, ¿quién de nosotros iba a querer bailar con ella?» «Sí, culpamos a nuestras esposas por ser unos parásitos, pero ¿estamos dispuestos a permitir que trabajen? No. Nos heriría el orgullo, esto es así. Siempre las criticamos por casarse con hombres ricos, pero ¿cómo llamamos a la muchacha que se casa con un bobalicón que está sin blanca? Pues pobre Pánfila, así de sencillo, y ellas lo saben. En cuanto a las limitaciones físicas, doctor Jones, imagino que nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad, ¿no? Y por lo que concierne a la madre Eva, yo no estuve y no puedo negar la historia. Pero diré lo siguiente, si ella trajo el mal al mundo, nosotros, los hombres, debemos tener nuestra parte de culpa por haberlo mantenido hasta ahora. ¿Qué me dice? Llegaron a la ciudad, y a lo largo del día, en el trabajo, Gerald fue cobrando una vaga conciencia de nuevas visiones, de extrañas sensaciones, mientras la Molly sumergida no paraba de aprender y aprender. Este es el relato Si yo fuera hombre, de Charlotte Perkins Gilman. Espero que os haya gustado.